Hay pocas palabras que hayan despertado tanta curiosidad como Illuminati. Basta pronunciar ese nombre para que la imaginación empiece a trabajar, ¿verdad? Algunas personas piensan inmediatamente en sociedades secretas que gobiernan el mundo desde las sombras. Otras imaginan símbolos ocultos, pirámides, reuniones clandestinas y misterios imposibles de resolver. A lo largo de los años se han escrito miles de libros, se han rodado películas, se han hecho documentales y series, y millones de personas han intentado descubrir quiénes eran realmente los Illuminati. Lo curioso es que la historia auténtica, como siempre, resulta en muchos aspectos mucho más fascinante que la leyenda. Nuestra historia comienza en un lugar bastante tranquilo de Europa. No se trata de un castillo escondido, ni de una cueva secreta, ni de un templo misterioso. Comienza en Baviera, una región que hoy forma parte de Alemania. Corría el año 1748 y Europa estaba viviendo una época de cambios enormes. Poco a poco iban apareciendo nuevas ideas sobre la libertad, la educación, la ciencia, los derechos de las personas. Era el tiempo de la Ilustración, un movimiento intelectual que defendía algo que hoy nos parece bastante normal, pero que entonces resultaba casi revolucionario. Y es que las personas debían aprender a pensar por sí mismas. En aquel ambiente nació un niño llamado Adam Weishaupt. Su vida no empezó de una forma especialmente fácil. Su padre murió cuando él era todavía muy pequeño y fue criado por su padrino, un hombre culto que tenía una biblioteca extraordinaria para la época que corría. Mientras otros niños jugaban por las calles, Adam pasaba muchas horas rodeado de libros. Leía historia, filosofía, derecho y las obras de algunos pensadores que en aquellos años empezaban a cuestionar el funcionamiento de la sociedad. Aquellas lecturas fueron moldeando poco a poco su manera de mirar el mundo. Su educación estuvo muy influida por los jesuitas, una de las órdenes religiosas más poderosas de aquel momento. Estudió en colegios dirigidos por ellos y recibió una formación muy rigurosa. Aprendió disciplina, lógica y una enorme capacidad para argumentar. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a sentirse incómodo con algunas formas de autoridad que consideraba excesivamente rígidas. Admiraba el conocimiento, pero pensaba que ninguna institución debía impedir que las personas hicieran preguntas. Creía que la curiosidad era una de las mayores virtudes del ser humano. Con el tiempo, llegó a convertirse en profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Tenía poco más de 30 años y era uno de los profesores más jóvenes de la universidad. Sus clases llamaban la atención porque animaba a sus estudiantes a leer autores que en algunos lugares seguían siendo vistos con desconfianza. Hablaba de razón, de pensamiento crítico y de la importancia de examinar las ideas antes de aceptarlas. Hoy nos parece una actitud bastante habitual, pero en el siglo XVIII aquello podía resultar incómodo para quienes preferían mantener el orden establecido. Hay algo muy interesante en la figura de Adam. Cuando uno lee sus escritos, no encuentra a un hombre obsesionado con dominar el mundo. Encuentra más bien a un intelectual convencido de que la ignorancia era uno de los mayores enemigos de la humanidad. Pensaba que muchas guerras, injusticias y abusos nacían precisamente de personas que obedecían sin hacer preguntas. Él soñaba con una sociedad donde la educación estuviera al alcance de cualquiera, donde el conocimiento pesara más que los privilegios de nacimiento y donde las decisiones se tomaran utilizando la razón antes que el miedo. En gran parte de Europa todavía existían monarquías absolutas. Hemos de recordar esto.
La libertad de expresión era muy limitada. Criticar a determinadas autoridades podía traer consecuencias graves. La educación superior seguía siendo un privilegio reservado para una minoría, y la inmensa mayoría de la población nunca tendría acceso a los libros que Adam leía cada día. Incluso muchas mujeres, independientemente de su inteligencia, quedaban completamente excluidas de la enseñanza universitaria, simplemente por haber nacido mujeres. La Ilustración comenzó a cuestionar algunas de estas desigualdades, aunque como casi todos los movimientos de su tiempo, avanzó mucho más deprisa en unas cuestiones que en otras. Fue en este contexto cuando Adam empezó a preguntarse si existía otra manera de difundir aquellas nuevas ideas. No le bastaba con dar clases en la universidad. Quería reunir a personas curiosas, capaces de pensar con independencia, dispuestas a debatir sin miedo y a ayudarse mutuamente a crecer intelectualmente. Imaginaba un pequeño círculo de personas comprometidas con el conocimiento, la ética y la mejora de la sociedad. No buscaba crear una religión nueva, ni mucho menos, ni tampoco un partido político, y mucho menos una organización criminal. Lo que tenía en la cabeza era algo parecido a un grupo de estudio, una fraternidad filosófica formada por personas que creían que la educación podía cambiar el mundo. Y así, una tarde del 1 de mayo de 1776, junto a un pequeño grupo de amigos y estudiantes, fundó una sociedad que recibió un nombre sencillo, pero lleno de simbolismo. Se llamarían los Illuminati, una palabra que significa literalmente los iluminados, entendiendo la iluminación no como algo mágico, sino como la luz del conocimiento frente a la oscuridad de la ignorancia. Ninguno de los presentes podía imaginar que aquel pequeño grupo, formado por apenas unas pocas personas reunidas para hablar de filosofía y libertad de pensamiento, acabaría convirtiéndose, 2 siglos después, en una de las organizaciones más famosas, misteriosas y controvertidas de toda la historia. Una vez fundada la organización, Adam tenía un problema bastante curioso. Sus ideas no eran ilegales por sí mismas, pero sí podían resultar incómodas para las autoridades de la época. Hablar de libertad de pensamiento, cuestionar determinados privilegios o defender que las personas debían pensar por sí mismas podía despertar muchas sospechas. Por eso decidió que el pequeño grupo funcionaría de una manera discreta. Y no es que estuvieran preparando ninguna conspiración, pero pensaban que las mejores conversaciones necesitaban un espacio tranquilo, lejos de la vigilancia de quienes podían malinterpretarlas. Aquella decisión, tomada casi por prudencia, acabaría alimentando uno de los mayores misterios de la historia. Los primeros Illuminati eran muy pocos, apenas un puñado de profesores, estudiantes, juristas y personas con una enorme curiosidad intelectual. Se reunían para leer, para debatir y para compartir ideas sobre filosofía, ciencia, política, educación y moral. Les interesaban autores como Voltaire, Rousseau o Montesquieu, pensadores que estaban revolucionando la manera de entender la sociedad. Soñaban con un mundo donde el mérito fuera más importante que el apellido, donde la educación llegara a muchas más personas y donde los gobiernos pudieran ser cuestionados sin que eso significara automáticamente convertirse en un enemigo del Estado. Como muchas asociaciones de aquella época, comenzaron a utilizar pequeños símbolos y rituales que fortalecían el sentimiento de pertenencia al grupo. Cada miembro adoptaba un nombre secreto inspirado en personajes de la antigüedad. El propio Adam eligió llamarse Espartaco, el esclavo que siglos antes había encabezado una gran rebelión contra Roma. Era una elección muy simbólica, no porque quisiera organizar una revolución armada, sino porque admiraba la idea de luchar contra aquello que consideraba injusto. También desarrollaron un sistema de grados de iniciación.
no era muy distinto del que utilizaban otras sociedades filosóficas del siglo XVIII, especialmente la masonería, que también estaba creciendo con rapidez en distintos países europeos. Quienes iban entrando en la organización no conocían inmediatamente todos sus objetivos. Poco a poco, conforme demostraban compromiso, curiosidad y discreción, accedían a nuevas enseñanzas y responsabilidades. Hoy esto puede parecernos misterioso, pero en realidad era bastante habitual en muchas asociaciones de la época. Y si lo pensamos bien, tiene mucho sentido, ¿no? El conocimiento se compartía de manera gradual, porque se consideraba que algunas ideas requerían primero cierta preparación intelectual. Hay un detalle curioso que suele sorprender a muchas personas, y es que los Illuminati nunca fueron una organización enorme. En el momento de mayor crecimiento, probablemente alcanzaron entre 1.500 y 2.000 miembros, repartidos por distintos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Es una cifra importante, pero desde luego muy lejos de la imagen de una organización mundial capaz de controlar gobiernos enteros. La mayoría eran personas con estudios, profesores, funcionarios, abogados, médicos o estudiantes universitarios. Eran personas acostumbradas a leer, a escribir y a debatir durante horas. Con el tiempo, Adam comprendió que si quería que el grupo creciera, necesitaba llegar a más lugares. Y ahí apareció una decisión muy inteligente. Algunos miembros comenzaron a ingresar también en logias masónicas. Y no porque la masonería y los Illuminati fueran exactamente lo mismo, sino porque muchas logias reunían precisamente el tipo de personas que a Adam le interesaba conocer. Hombres cultos, curiosos, influyentes y abiertos a discutir nuevas ideas. Gracias a estos contactos, la organización empezó a extenderse mucho más deprisa de lo que él mismo había imaginado. Sin embargo, no todo era tan moderno como podía parecer. Resulta llamativo comprobar que un movimiento que hablaba tanto de libertad y de igualdad seguía reflejando muchas de las limitaciones de su tiempo. La inmensa mayoría, por ejemplo, de sus miembros eran hombres. Las universidades seguían cerradas para casi todas las mujeres, y muy pocas podían acceder a los espacios donde circulaban aquellas ideas ilustradas. No parece que existiera una prohibición expresa contra ellas en los primeros escritos de Adam, pero la realidad social hacía que quedaran prácticamente fuera de aquella red intelectual. Es una paradoja interesante, ¿no? Incluso los movimientos que intentaban cambiar el mundo seguían arrastrando algunos prejuicios de la sociedad en la que habían nacido. Mientras tanto, los Illuminati continuaban creciendo en silencio. Intercambiaban cartas cifradas, utilizaban nombres simbólicos y procuraban mantener la discreción. Cuanto más secreto parecía todo desde fuera, más curiosidad despertaban entre quienes escuchaban hablar de ellos. Y eso es algo que se repetirá muchas veces a lo largo de la historia. A veces, el simple hecho de cerrar una puerta hace que todo el mundo quiera saber qué ocurre al otro lado. Lo curioso es que mientras la leyenda posterior los presentaría como una organización obsesionada con dominar el mundo, los documentos que se conservan muestran a personas discutiendo sobre educación, ética, religión, ciencia y política durante páginas y páginas. Debatían sobre cómo reducir la influencia del fanatismo, sobre cómo mejorar la enseñanza o cómo formar ciudadanos más libres y más críticos. Eran conversaciones propias del siglo de la Ilustración. Sin embargo, vistas desde fuera, aquellas reuniones privadas, aquellos nombres secretos y aquella forma tan discreta de organizarse empezaban a generar inquietud. Y como suele ocurrir cuando un grupo comienza a llamar demasiado la atención, no tardaron en aparecer quienes empezaron a preguntarse una cuestión que cambiaría su destino para siempre. ¿Qué estaban haciendo realmente aquellos hombres cuando cerraban la puerta de sus reuniones? Mientras los Illuminati seguían creciendo, Adam tenía la sensación de que su pequeño proyecto
estaba funcionando incluso mejor de lo que había imaginado. Cada vez llegaban más personas interesadas a formar parte de la organización. Algunos hombres eran profesores universitarios, otros eran abogados o médicos o funcionarios o jóvenes nobles que compartían la curiosidad propia de la Ilustración. Muchos de ellos no buscaban una revolución, buscaban conversaciones interesantes. Querían leer libros que en algunos lugares seguían viéndose con recelo. Querían debatir ideas nuevas y pensar sobre cómo podía construirse una sociedad más libre y más justa. Pero cuanto más crecía la organización, más difícil resultaba mantenerla en secreto. Y en realidad, ese fue probablemente su mayor problema. Los Illuminati nunca fueron especialmente buenos ocultándose. Es verdad que utilizaban nombres simbólicos, que escribían cartas cifradas y que mantenían cierta discreción. Pero al aumentar el número de miembros, también aumentaba el riesgo de que alguien hablara más de la cuenta. En cualquier grupo humano siempre hay personas prudentes y otras mucho más impulsivas. Poco a poco empezaron a circular rumores. Algunos exageraban enormemente la importancia de la organización. Otros afirmaban que estaban intentando infiltrarse en instituciones políticas o en logias masónicas para influir desde dentro. Probablemente había algo de verdad y bastante de imaginación. En aquellos años, Baviera era un estado profundamente católico y bastante conservador. Las autoridades observaban con creciente preocupación cualquier asociación privada cuyos miembros se reunieran sin supervisión. No olvidemos que estamos en el siglo XVIII. Las monarquías europeas vivían con el miedo constante a perder el control. Las nuevas ideas sobre libertad, igualdad o separación entre Iglesia y Estado comenzaban a extenderse lentamente por todo el continente, y muchos gobernantes las consideraban una amenaza. Desde su punto de vista, cualquier grupo que discutiera política en secreto podía convertirse algún día en un foco de rebelión. La situación terminó de complicarse cuando algunos antiguos miembros comenzaron a abandonar la organización. Igual que ocurre en muchas asociaciones, no todos se marcharon en buenos términos. Hubo desacuerdos personales, diferencias sobre la forma de dirigir el grupo y personas que empezaron a criticar públicamente a Adam. Algunos llevaron documentos consigo, otros hablaron demasiado. Poco a poco, aquello que había sido un círculo relativamente discreto empezó a convertirse en un asunto conocido por las autoridades bávaras. En 1784 llegó la primera gran decisión. El elector de Baviera, Carlos Teodoro, firmó un decreto prohibiendo todas las asociaciones secretas que no hubieran sido autorizadas expresamente por el Estado. Los Illuminati quedaron incluidos en esa prohibición. Al principio, muchos miembros pensaron que todo acabaría ahí. Creyeron que bastaría con dejar de reunirse durante un tiempo o mantener un perfil más bajo. Pero el gobierno decidió ir mucho más lejos. Durante los meses siguientes comenzaron los registros. Se inspeccionaron viviendas, se confiscaron cartas, listas de miembros, cuadernos de notas y documentos internos. Algunas de esas cartas todavía se conservan hoy y constituyen una de las principales fuentes que tienen los historiadores para reconstruir la verdadera historia de los Illuminati. Resulta curioso pensar que conocemos gran parte de aquella organización precisamente porque el gobierno decidió requisar sus papeles. Lo que encontraron las autoridades en realidad fue muy distinto de lo que después contaría la leyenda. Descubrieron discusiones filosóficas, planes para extender la organización, reflexiones sobre educación, religión y política, y también sobre moral. También encontraron críticas muy duras contra determinadas formas de gobierno y contra el poder de algunas instituciones religiosas. Y todo eso bastó para convencer al gobierno de que aquella sociedad debía desaparecer
de una vez por todas. La persecución se intensificó rápidamente. Algunos miembros fueron interrogados, otros abandonaron voluntariamente la organización por miedo a perder su trabajo o su posición social. Adam comprendió enseguida que él mismo corría un serio peligro y finalmente tuvo que huir de Baviera y encontró refugio en el Ducado de Sajonia, donde el duque Ernesto II le ofreció protección. Allí pasó el resto de su vida, dedicado a la enseñanza y a la escritura. Murió en 1830, con más de 80 años, bastante lejos de la imagen del gran conspirador que siglos después le atribuirían tantas historias. Aquí sucede algo bastante sorprendente. Si observamos únicamente los hechos históricos, podríamos decir que la historia de los Illuminati termina aquí. Apenas habían existido unos 10 años. Nunca gobernaron ningún país. Nunca dirigieron revoluciones internacionales. Nunca construyeron un imperio oculto. Fueron una pequeña sociedad ilustrada que acabó siendo prohibida por las autoridades bávaras. Pero de algún modo, ese fue precisamente el comienzo de su verdadera historia. Porque cuando una organización desaparece, dejando tras de sí documentos secretos, nombres misteriosos, símbolos, rumores y muchas preguntas sin responder, la imaginación humana empieza a trabajar. Y la imaginación, cuando encuentra un buen misterio, suele ser mucho más poderosa que cualquier hecho histórico. Los Illuminati dejaron de existir, pero la leyenda acababa de nacer. Y es aquí donde la historia da un giro realmente sorprendente. Porque si uno siguiera únicamente los documentos históricos, el relato también terminaría de una forma bastante sencilla. Adam murió en el exilio y ya está. Los Illuminati fueron prohibidos y ya está. Sus miembros se dispersaron y la organización desapareció. Fin de la historia. Pero esto no fue lo que ocurrió. En realidad, fue justo entonces cuando comenzó la parte más fascinante. Hay algo muy curioso en la naturaleza humana, y es que nos cuesta muchísimo aceptar que las cosas importantes sucedan por casualidad o por la suma de muchas decisiones pequeñas. Nuestro cerebro prefiere las historias ordenadas. Nos tranquiliza pensar que alguien dirige los acontecimientos, que existe un plan oculto, que hay una explicación sencilla detrás de un mundo que en realidad suele ser bastante caótico. Y los Illuminati ofrecían todos los ingredientes perfectos para que la imaginación empezara a trabajar. Habían existido de verdad, eso es cierto. Habían sido una sociedad secreta. Es cierto que utilizaban símbolos, nombres falsos y códigos. Efectivamente, habían sido prohibidos por el gobierno. Pero de repente desaparecían dejando tras de sí un montón de preguntas. Era el terreno perfecto para que naciera una leyenda. Apenas unos años después de la desaparición de la organización, comenzaron a publicarse libros que aseguraban que los Illuminati no habían desaparecido realmente. Algunos autores afirmaban que seguían reuniéndose en secreto. Otros iban todavía más lejos y defendían que habían conseguido infiltrarse en gobiernos, en universidades y en logias masónicas para seguir actuando desde las sombras. Dos escritores tuvieron una influencia enorme en esa idea. Uno era el sacerdote francés Agustín Barruel y el otro el científico escocés John Robison. Ambos escribieron a finales del siglo XVIII que los Illuminati habían sido uno de los motores ocultos de la Revolución Francesa. Hoy, la inmensa mayoría de historiadores considera que esa teoría carece de pruebas sólidas. Es cierto que algunos antiguos Illuminati simpatizaban con las ideas ilustradas similares a las que inspiraron la Revolución Francesa, pero no existe evidencia de que la organizaran o que la dirigieran.
Sin embargo, aquellos libros fueron un auténtico éxito. Se tradujeron a varios idiomas y miles de personas comenzaron a leerlos. Poco a poco, el nombre de los Illuminati empezó a separarse de la organización histórica y a convertirse en otra cosa mucho más poderosa: un símbolo. Durante el siglo XIX, la leyenda siguió creciendo y creciendo. Cada vez que ocurría un gran cambio político, aparecía alguien dispuesto a decir que los Illuminati estaban detrás. Si había una revolución, eran ellos. Si un rey perdía el trono, también eran ellos. Si cambiaba un gobierno o surgía una nueva corriente de pensamiento, siempre había quien encontraba alguna conexión misteriosa con los Illuminati. Resulta llamativo ver cómo una organización que apenas había existido 10 años empezaba a recibir el mérito, o la culpa, mejor dicho, de acontecimientos ocurridos décadas después de su desaparición. Con la llegada del siglo XX, todo se hizo todavía más grande y extraordinario. Aparecieron novelas de misterio, películas y ensayos que mezclaban hechos reales con ficción. Y así, poco a poco, los Illuminati comenzaron a compartir escenario con templarios, masones, alquimistas, sociedades ocultas y antiguos símbolos egipcios. La historia original iba quedando cada vez más lejos. Lo que interesaba ya no era Adam ni la ilustración. Lo que fascinaba era el misterio. Y entonces llegó Internet. Si los libros habían multiplicado la leyenda, Internet la convirtió en un fenómeno mundial. De repente, cualquier fotografía, cualquier logotipo, cualquier gesto realizado por una persona famosa podía convertirse en una supuesta prueba de la existencia de los Illuminati. La pirámide del billete de $1, el ojo que aparece sobre ella, triángulos en videoclips, portadas de discos, actores haciendo determinados gestos con las manos, presidentes, cantantes, empresarios y deportistas. Durante las últimas décadas, prácticamente cualquier persona conocida ha sido acusada alguna vez de pertenecer a los Illuminati. Es curioso, porque muchas de estas teorías se contradicen entre sí. Unas dicen que los Illuminati controlan el capitalismo y otras aseguran que impulsan exactamente lo contrario. Unas afirman que dominan la política mundial y otras dicen que controlan únicamente la industria musical. Algunas sostienen que manipulan la economía y otras hablan de extraterrestres, sociedades ancestrales o civilizaciones perdidas. Poco a poco, el nombre Illuminati dejó de referirse a un grupo concreto para convertirse en una especie de recipiente donde cabe casi cualquier misterio inimaginable. Y quizá aquí aparece una pregunta: ¿por qué tantas personas creen estas historias? La respuesta no tiene tanto que ver con la ingenuidad como con el funcionamiento normal del cerebro humano. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar patrones. Es una capacidad extraordinaria que nos ha permitido sobrevivir durante miles de años. Gracias a esta capacidad, reconocemos caras entre la multitud, aprendemos idiomas o anticipamos peligros. Pero esa misma capacidad también hace que a veces encontremos conexiones donde quizá solo existen coincidencias. Cuando vemos muchos acontecimientos complejos ocurriendo al mismo tiempo, es tentador pensar que alguien debe estar moviendo los hilos. Además, existe otro elemento profundamente humano. El mundo moderno resulta muy complicado. Las decisiones económicas, los mercados financieros, la geopolítica o el funcionamiento de las grandes empresas son difíciles de comprender, incluso para quienes trabajan en esos ámbitos. Aceptar que millones de personas toman decisiones independientes que acaban produciendo consecuencias inesperadas puede resultar incómodo. Parece más sencillo imaginar que existe una pequeña sala donde unas pocas personas lo controlan todo. Paradójicamente, esa explicación
ofrece una sensación de orden en un mundo que muchas veces funciona de forma totalmente arbitraria. Lo curioso es que la historia real de los Illuminati ya era suficientemente interesante sin necesidad de añadirle nada más. Un profesor universitario que soñaba con una sociedad más ilustrada. Un pequeño grupo de personas que debatía sobre filosofía. Una organización prohibida por el gobierno. Y 2 siglos de imaginación colectiva construyendo una leyenda que probablemente habría dejado completamente desconcertado al propio Adam. Porque si alguien le hubiera dicho, aquel 1 de mayo de 1776, que 250 años después, millones de personas en todo el mundo seguirían pronunciando el nombre de los Illuminati, creyendo que gobiernan el mundo, seguramente habría sonreído con incredulidad. Él quería fundar un círculo de pensadores. Jamás habría imaginado que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores mitos de la historia moderna. Cuando uno termina de conocer la historia de los Illuminati, es difícil no sonreír al pensar en la enorme distancia que existe entre la realidad y la leyenda. En realidad, la verdadera herencia de los Illuminati históricos no son las teorías de conspiración, ni los símbolos ocultos, ni las historias que Internet ha ido acumulando durante las últimas décadas, sino que su legado más interesante sea recordar el enorme valor de la curiosidad. Adam pensaba que una sociedad mejora cuando las personas aprenden, leen, escuchan opiniones distintas y son capaces de cambiar de idea cuando aparecen nuevas pruebas. Es una enseñanza que sigue teniendo sentido 250 años después, especialmente ahora con las redes sociales y la inteligencia artificial, en la que cada vez se nos insta a pensar menos, a debatir menos, a tener menos autonomía de pensamiento. La mejor forma de honrar aquella pequeña sociedad nacida en Baviera no es buscar mensajes escondidos en cada rincón del mundo, sino conservar intacta la capacidad de pensar con calma, de hacernos preguntas, de leer para tener muchos detalles, para tener un contexto, y no informarnos a través de historias rápidas que apenas duran unos instantes en Instagram. Quizá la mejor forma de honrarlos sea aceptar que la realidad es siempre muy compleja y muy interesante, y también mucho más humana que cualquier leyenda. Mientras el nombre de los Illuminati continúa despertando curiosidad generación tras generación, es bonito pensar que detrás de todas esas historias que se han contado sobre ellos, permanece una idea muy sencilla. La luz que buscaban aquellos primeros ilustrados no era una luz mágica ni sobrenatural, era la luz del conocimiento, una luz pequeña, humilde, que no pretende deslumbrar a nadie, sino ayudar a ver un poco mejor el mundo que tenemos delante, un mundo hoy tan incierto. Quizá esa sea la única sociedad secreta que realmente merece la pena seguir alimentando, la de quienes nunca dejamos de aprender. Le deseo buenas noches y dulces sueños.